Rubén Chirino Leáñez acaba de publicar un artículo bien interesante para tratar de comprender o para analizar lo que piensa la mayoría de los venezolanos y cuáles son las conclusiones de todo ello. Y empieza el artículo recordando a Gálatas 6:7, que dice así: no se engañen ustedes mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también se cosechará. Y este principio bíblico, dice, vale también para nuestra vida cotidiana. ¿Nos quieres explicar, Rubén? Bienvenido. Bueno, hola Napoleón, siempre un gusto. Bueno, ese es el sempiterno dicho que citamos con mucha frecuencia los seres humanos bueno, en casi todas partes del mundo, cosechas lo que siembras. Y en ese sentido, ese principio bíblico aplica, como bien lo dices, a todas las cosas, no solo en lo espiritual, sino a la cotidianidad. Suele ser así, ¿no? En la mayor parte de los casos. Solo que Venezuela es un caso atípico en donde ese principio, en términos generales, en lo que se refiere a la justicia del hombre y al deber ser de las cosas, no ha sido así del todo. Pero la opinión pública es una manera de cosechar lo que se siembra. Me refiero en términos generales a los políticos, a las personas que tienen que ver con la opinión pública, con su accionar, cómo impacta en los demás, y allí hay una cosecha de aquellos que han sembrado algunos al no ser consecuentes con una mayoría que tiene un gran anhelo, que tiene una expectativa, otros que se mantienen aún en ella, y en esa suerte de cómo van avanzando los tiempos y cómo se van posicionando algunos en un lugar de mayor comodidad, que suele ser estar del lado de la minoría. Eso termina por generar una cosecha de un rechazo en la opinión pública y bueno, se siembran opiniones adversas a la mayoría, se siembran actitudes y conductas contrarias a la mayoría, se cosecha el rechazo de la mayoría. Lo interesante de este análisis y lo que nos vas a decir es que está basado en las respuestas de algunas de las preguntas que tú como presidente de Meganálisis hiciste en tu más reciente encuesta. ¿Nos quieres decir en cuáles son esas preguntas concretas y sus resultados? Bueno, una muy coyuntural que tiene que ver con el contexto pre-evento del 25 de mayo en el que nos encontramos, es sobre la opinión que tienen los venezolanos con respecto a los que sean candidatos en la elección del 25 de mayo. Cómo calificarlos, cómo evaluarlos, cómo considerarlos. Entre tres opciones cerradas, una como demócratas con justas aspiraciones, otra como ingenuos que no saben lo que hacen, y una tercera opción como políticos que le son serviles y funcionales al chavismo. Esta última recoge la mayor cantidad de opiniones, con el 81.8% de opiniones. O sea que los venezolanos en un 81.8%, poco más de 8 de cada 10 venezolanos consideran que en este contexto, quien sea candidato al evento del 25 de mayo, lo que hace es ser funcional y servil al oficialismo, al chavismo. Y solamente un 10.9 considera que son políticos con aspiraciones democráticas lógicas. Hay una minoría muy pequeña de un 1.1 que le da el beneficio de la ingenuidad, por lo que pudiéramos considerar en una simple conclusión, o están con la minoría, como el 10.9, o están evaluados por la mayoría, como ese 81.8, que considera que son serviles quienes sean candidatos. Aunque ya conocemos las respuestas, vamos a hacerlo más brevemente porque nos interesa tu análisis. En base, Claro, pero tenemos que saber en base a qué preguntas y en qué claro. proporción. Le preguntaste a la gente que tiene familiares fuera del país si esos familiares regresarían a Venezuela. ¿Cuál es la respuesta? Mira, de una manera muy contundente, de una manera muy determinada, el 80.8% de las menciones dice que no van a regresar. La condición para regresar fundamentalmente es que Maduro, el chavismo, no esté en el poder. Hay otro 79.3% que dice que el socialismo tampoco. Las otras consideraciones que en teoría, desde la perspectiva de algunos,
son condiciones sine qua non para que un venezolano piense en regresar, no lo son tal como la situación económica, mejoras o mayores oportunidades entre el 22, 25, 23% son estas opciones. Porque los venezolanos consideran que Maduro, el chavismo y el socialismo son realmente el origen del resto de situaciones como problemas económicos, falta de oportunidades. Entonces, los venezolanos entienden de que esa es la principal causa. O sea que quien esté en la narrativa de ellos va a ser evaluado como serviles, funcionales y traidores para los Ok. venezolanos. Ahora, en cuanto a las próximas elecciones que anuncia el régimen del 25 de mayo, la gente que dice participará, no participará, lo está pensando. No, 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 en lo absoluto, Napoleón. Esto es, de hecho, hace unos días, un político que también está entre los cuestionados por la gran mayoría. No es candidato, pero emitió un análisis. Ramón Guillermo Aledo hablaba de que el ambiente está muy frío, que la cosa está fría, pero hay que votar. Bueno, está fría, está bastante helada para los venezolanos, porque es una propuesta que no convalida lo que desean los venezolanos. Una elección que desde el punto de vista jerárquico es solo regional, O sea que es de medio pelo. Ajá. Con la respecto a la respuesta. presidencial, ¿no? Y el 84,5%, perdón, el 83,7% dice que no va a participar. No va a votar. Ahora, ¿por qué? Napoleón, porque el deseo de cambio no se solucionaría con una elección de este tipo, en primer lugar. Ya la elección que tenía que ver con ello se dio el 28 de julio, cuando el 84,5% no desea olvidar un evento en el que considera que ganó Edmundo González y le da puerta abierta al acceso a Miraflores, a la presidencia y con ello a una serie de cambios que consideran los venezolanos son necesarios para el país. Eso ya pasó y esta elección lo que perciben los venezolanos es que está generada por un sector del chavismo, por el chavismo y un sector que le sigue el guión, que le colabora en la narrativa para de alguna manera u otra tratar de imponer la prioridad municipal, la prioridad parlamentaria, la prioridad de una narrativa que no se corresponde con una realidad muy contundente, que para 9 de cada 10 venezolanos hay un presidente electo que se llama Edmundo González, que no se ha podido juramentar, que el CNE no tiene ni cuenta con la confianza de los venezolanos, hablamos de alrededor del 87,7%, no publicó nunca resultados desglosados ni detallados del evento del 28 de julio. Entonces los venezolanos tienen una factura pendiente que cobrar, que es el 28 de julio. Ok, Mal pueden imponerle en este itinerario una elección. Quien lo imponga y que quiera participar de ella, bueno, por eso los venezolanos no quieren estar en eso. ajá. ¿Y qué pasa? ¿Van a rechazar o se olvidan o le perdonan o sencillamente eso ya es pasado a todos estos políticos que participen en esta elección? Para nada, en lo absoluto, Napoleón. Los venezolanos van a dejar reseñados, como siempre, en su memoria, como lo tienen ya. Hay una larga lista de políticos que eventualmente surgen de entre las tinieblas de la política venezolana para volver a tratar de analizar por qué la inmortalidad del cangrejo existe o buscarle la quinta pata al gato para justificar una narrativa oficialista. Y este tipo de políticos ya los venezolanos lo tienen sobremanera calificados y detectados. Quien entre en esta narrativa va a entrar en ese listado como político mal evaluado, considerado funcional, servil o traidor a la mayoría, sobre todo cuando se abrogan el traje de opositores o representantes de una mayoría opositora, la cual los rechaza sobremanera. Ahora, entonces, en base a todas estas respuestas, te pregunto, de la gente en tu más reciente trabajo o el más reciente trabajo del equipo que tú diriges en Meganálisis, ¿quiénes son considerados traidores por la mayoría? Nombres y Mira, apellidos. nombre y apellido. En este momento, los más emblemáticos son Manuel Rosales y Enrique Capriles Radosky, con nombre y apellido. Hay una lista muy larga en la que podrán estar todos los que hablan en este momento de elecciones, en los que están siendo candidatos a niveles regionales. De manera, el columen de ese listado
lo dirigen negativamente hablando por el rechazo Enrique Capriles Radosky y Manuel Rosales. Ya luego podremos hablar de los Condes del Guácharo, podremos hablar de los Henry Falcón, pero todos entran en un mismo sector ampliamente rechazado. Los que son candidatos en una región a gobernador y se decían ser de oposición, en este momento todos están en el mismo equipo de los rechazados, de los que a nivel nacional no pueden hablar en voz de una mayoría opositora, aunque se tratan de presentar como tales. Realidad que a nivel internacional, hay que ser objetivo, aún no está del todo claro. En alguno que otro país, alguno que otro líder político del mundo de repente no entiende mucho esto, porque recuerda que una voz como la de Enrique Capriles Radosky o Manuel Rosales fue en otrora candidato presidencial contra Hugo Chávez. Y esto le hace una suerte de shock, tratar de entender que en esta política nacional, que sí lo entienden claramente los venezolanos, hay tres tipos de políticos. Los políticos que son chavistas, el chavismo, el súper conocido, el que se aferra al gobierno, el que está en ejercicio del gobierno, el que los venezolanos consideran opositores genuinos, que son aquellos que no claudican, que no dialogan, que se mantienen en el objetivo fundamental de un cambio, incluso arriesgando hasta su vida sobre la exposición y teniendo que estar en clandestinidad, y otro sector, nada agraciado, muy cuestionado, de políticos que con el traje de oposición tratan de hablar desde esas filas en función del mismo guión y la narrativa del gobierno. Los venezolanos en el país lo tienen claro. Esto es cosa de que el mundo también lo entienda, que es parte de lo que analizamos en el Okay. artículo. ¿Y cuáles son los costos de la traición entonces en Venezuela? Dentro de Venezuela, un rechazo monstruoso, pero solo se queda allí. Solo se queda allí porque para un sector, este sector de políticos, que también pudiéramos en algún momento, Napoleón, involucrar hasta gente del ámbito público, mediático, que tiene capacidad de influir, pero contraría de alguna manera con sus actos a la mayoría. Este sector es solamente cuestionado desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la opinión pública, y en muchas veces actúa con un dejo de arrogancia hacia la mayoría. Ya pareciera poco importar ese profundo rechazo, porque, bueno, están en una narrativa, están dentro de un guión y pareciera ser un costo reconocido. Ahora bien, en cualquier parte del mundo, estos valores de rechazo en la opinión pública son para tener una profunda preocupación. Lo que pasa es que Venezuela se tiene que ver desde otra perspectiva porque no es cualquier parte del mundo. Pero tú has hablado de dos concretos que fueron inclusive candidatas de la oposición, Enrique Capriles Radosky y Manuel Rosales. Te pregunto, a cuál es el tanto por ciento de considerarlo traidor a cada uno de ellos y si confían o no confían en ellos, a pesar de que puedan pensar que en este momento ellos están totalmente equivocados, están traicionando a la lucha democrática. Bueno, en el caso de Enrique Capriles, un 75,54% en nuestro estudio del mes de febrero, 2 meses atrás, los calificaba como traidor, y a Manuel Rosales un 72,91%. Pero hablamos de que en nuestro estudio más reciente, por ejemplo, Manuel Rosales y Enrique Capriles Radosky, hablamos de que ninguno de los dos supera apenas Manuel Rosales por poco los 6 puntos de confianza, y Enrique Capriles no llega a 6 puntos de confianza, y la desconfianza hacia ellos supera por lejos el calificativo de traición, uno en 77, el otro en 75%, y eso te dice, Napoleón, que no solamente lo ven como traidores la mayoría de la oposición, Mm. tampoco despiertan confianza, y lo que pudieran generar en confianza es muy, pero muy pequeño, en contraste con figuras como la de María Corina Machado o de Mundo González. Están en el mismo nivel de valoración negativa que figuras del chavismo. De hecho, los venezolanos los consideran figuras que de alguna u otra manera funcionan, son serviles al gobierno y a la narrativa
necesita Ahora, el chavismo. ¿por qué lo hacen? ¿Por qué ese cambiazo? ¿Por qué pasan de ser líderes de la oposición o candidatos de la oposición, ¿no? Y ahora son unos traidores según la mayoría de la gente. Por qué ese cambio? ¿Qué ganan con eso? Es de suponerse, Napoleón, que deben haber incentivos de muchas índoles. Desde el punto de vista de la eterna y sempiterna diatriba y disputa política de poder con respecto, por ejemplo, a figuras como la de María Corina Machado, Edmundo González, que por lejos le aventajan en confianza y credibilidad, pero apartando un poco ese lado de la disputa política, también pudiéramos suponer que hay ventajas en el hecho de que dentro de un país como el que es actualmente Venezuela, tomar esta posición, por un lado sí, genera estos elevadísimos rechazos, por otro lado, genera, como podemos ver, algunos beneficios. En el caso de Enrique Capriles Radosky, de manera selectiva fue eliminada su inhabilitación y algunos que otros incentivos que seguramente luego con el tiempo y con los años conoceremos. Pero ya es terreno de la especulación, pero que, ojo, el venezolano no deja de interpretar, no deja de analizar, porque en un país donde la mayoría sufre, padece, le es difícil alimentarse día a día, ven como otros, desde la acera del servilismo y la funcionalidad para la minoría, tienen ciertas tranquilidades y confort en un país que bueno, que no los ofrece a todos los venezolanos. ¿Y qué les inquieta? ¿Cuál es lo negativo de tener todas esas ventajas por ser ahora cambiarse y apoyar a una narcotiranía? Yo pienso, Napoleón, que son funcionales en la medida en que, como mencioné hace unos minutos, puedan haber algunas figuras, algunos países, algunos actores en la escena internacional que puedan tener confusión sobre quiénes son realmente dentro del país. Y mientras esa confusión exista, eso les es funcional. Por tanto, les inquietaría que esa confusión no exista. Les inquietaría que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos o Marco Rubio se refiriera a estos actores y a muchos otros como figuras que no están en favor de la mayoría, en favor de la lucha democrática. Eso sería algo que les dejaría de ser actores realmente útiles, porque seamos objetivos, que un elemento como político, como Arias Cárdenas o como algún otro que haya estado en los eventos del 4 de febrero del 92, se lance por su cuenta o hable de que es candidato o se oponga al chavismo, no es algo que realmente debilite al chavismo, porque el chavismo ya está debilitado en minoría. Quien se puede debilitar es la mayoría. Y cuando un supuesto opositor eh, se niega a ir en la línea de la mayoría, esto pudiera a nivel internacional parecer como que hay una fractura, cuando en realidad no existe la fractura para los ciudadanos. Son minorías en las que pudieran mover este tipo de actores como Capriles o Rosales. Pero poder generar esa confusión desde el punto de vista de la narrativa y el guión del chavismo, le es funcional y le sería interesante. En el momento en que ellos ya no puedan generar eso, porque la escena internacional tiene muy claro quién es quién, como ya lo tienen los ciudadanos, entonces en este momento yo creo que la inquietud sí estaría en sus análisis y su preocupación se aumentaría, no por el costo del político del rechazo de los ciudadanos, sino por el costo que significaría dejar de ser elementos o actores realmente funcionales para la narrativa del chavismo. ¿Qué te hace pensar o les hace pensar a esa mayoría de venezolanos que internacionalmente van a reconocer que ellos no están trabajando para la oposición, para la libertad, para la democracia, sino para el régimen, favoreciendo justamente el discurso del régimen de que hay una democracia, que ahí están los opositores que realmente quieren participar en elecciones? Mira, Napoleón, eso es algo que realmente los venezolanos hay que ser objetivos, manejar qué pueden esperar de los venezolanos sobre si la duda que no tienen los venezolanos sobre estos actores deje de existir en la comunidad internacional.
Los venezolanos realmente, creo, no manejan a profundidad el tema de cómo han ellos utilizado los lobby como un elemento que es legal en varios países, incluyendo los Estados Unidos, para de alguna forma imponer narrativas, imponer percepciones de un país que no son tales. Entonces, los venezolanos no queda de otra sino esperar que el lado demócrata o al que los venezolanos le tienen confianza pueda hacer las debidas diligencias en torno a todo este territorio de lobby, porque aquí podemos estar nosotros, Napoleón, hablando y analizando esto y esto podemos llegar a 6.000, 200.000 visualizaciones, pero importante es que no solo quede entre los venezolanos y los que les interesa el país, sino que actores que toman decisión puedan tomar esta información. A veces no son, no es fácil llegar a estos actores desde el punto de vista mediático y solamente la posibilidad del sigilo, de la reunión, del contacto, ya sea virtual, entre factores de poder, factores de confianza de la política venezolana y estos a nivel internacional, es la manera que puede haber para que internacionalmente se diriman todas las dudas y se conozcan desde el punto de vista de estos actores importantes quién es quién dentro del país. Esa realidad los venezolanos entienden, pero los venezolanos carecen de esa herramienta. De hecho, a falta de que los venezolanos pudieran tener la posibilidad de influir en la opinión de la comunidad internacional, bueno, es que muchos de estos actores, en detrimento de la mayoría, han utilizado los lobbies. Entonces, en definitiva, ¿cuáles son, como dice el título de tu artículo, los costos de la traición de los Capriles, de los que has mencionado, el de Maracaibo, bueno, y ahora es del Zulia, mencionaste al conde del La Guácharo? lista, la lista es larga, la lista es larga y los venezolanos saben cuál es la lista. Y de seguro quien esté viendo luego este video en tu canal pondrá en su región un nombre, porque los venezolanos saben quién es quién dentro del país. En primer lugar, el costo de la traición elemental, la opinión pública, un rechazo fundamental. Ellos, estos actores, ya menosprecian a la opinión pública. Luego hay una factura pendiente que es lo que les inquieta y es que la comunidad internacional les reconozca. Esta es una tarea que debe llevarse a cabo por todos quienes en Venezuela conocen la verdad y por quienes en Venezuela pueden llevar a las instancias de la comunidad internacional realmente quién es quién dentro del país. Ese es el costo aún pendiente. Esa es la parte que ¿Pero qué aún importa que no no se lo ha terminado. reconozcan internacionalmente si van a conseguir un puesto y un dinero y una vida mejor que si estuvieran en la oposición escondidos, como está en el caso de María Corina o en el exilio, como es el caso de Mundo González y muchos otros? Sí, no, para los venezolanos es muy claro el escenario. No les importa el ser repudiados o rechazados por la amplia mayoría del país. Lo importante es seguir siendo funcional para este sistema. Y de esa manera es que han hecho política, se ha establecido en muchos de los actores políticos del país la cultura de la traición como la manera de hacer política, en donde no hay ningún tipo de principio ni reconocimiento ético de lo que el país necesita. Pero ya este camino implica que no hay un retorno para quien lo toma. Los venezolanos están claros de que lo toman y no les importa todo lo demás ni lo que suceda con el país. Esa es la percepción de la mayoría. Por lo menos 8 de cada 10 venezolanos tienen esas conclusiones sobre este tipo de actores. Ahora, tiene clara la comunidad internacional quiénes son realmente dentro de Venezuela los actores de oposición y los que traicionan a la mayoría. Estamos convencidos de que es todavía una tarea que hay que enrumbar y necesita de una estrategia realmente compleja desde el punto de vista de lo que es el acceso a las esferas del poder y lo que es la opinión pública, los estudios de opinión, la evaluación de lo que dice la gente, todo en conjunto. Pero es importante que el mundo reconozca que en Venezuela no solamente es para los venezolanos Nicolás Maduro y los actores del chavismo los que perjudican al país, sino que también hay actores que haciéndose pasar como opositores
también le hacen daño al país. Eso es lo que opinan más de 8 de cada 10 venezolanos y es importante que el mundo reconozca quién es quién dentro del país. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Bien interesante tu artículo, Los costos de la traición. Ahí tienen ustedes cómo comunicarse con la encuestadora Mega Análisis. Un abrazo entonces. Y en la próxima encuesta vamos a hacer un nuevo programa, una nueva entrevista. ¿Te parece? Seguro que sí, Napoleón, siempre es un gusto, un placer. Hasta luego.